Metodologías de la investigación. 4. Enfoques cualitativos y cuantitativos en ciencias sociales. Quienes investigan en ciencias sociales aplican dos tipos de enfoques, cuantitativos y cualitativos, los que no necesariamente deben ser excluyentes. Las técnicas cuantitativas, elaboradas preferentemente por sociólogos norteamericanos, predominaron absolutamente hasta la década de los años 60 del siglo pasado. Actualmente, el enfoque privilegiado en las ciencias humanas es el de las técnicas cualitativas, que son preponderantes a la hora de desarrollar proyectos de investigación. Se considera que la recolección de información por esta vía se ajusta mejor a la comprensión de la dinámica social. En ciencias sociales, los enfoques cuantitativos han sido muy criticados, sobre todo porque se los considera un producto de las ciencias naturales y su particular paradigma de cientificidad. Los intentos de aplicar esta mirada a las disciplinas sociales son cuestionados porque muchas veces terminan simplificando lo social a un cúmulo de datos numéricos y sus posteriores lecturas lineales. No obstante, este enfoque sigue siendo muy empleado por consultoras especializadas en estudios de mercado y de opinión pública, que a través de encuestas masivas buscan conocer las preferencias de los consumidores para orientar la actividad empresarial. En épocas preelectorales se emplean estos recursos para planificar las campañas de los partidos políticos, definiendo el perfil de los candidatos y los temas que más interesan a distintas porciones de los votantes. Ahora bien, la preferencia por uno u otro enfoque no significa que el restante deba ser descartado. Más adelante veremos cómo las técnicas cuantitativas pueden articularse con las cualitativas para colaborar en el análisis de las complejidades de lo social. El enfoque cuantitativo. Esta técnica de investigación se caracteriza fundamentalmente por la búsqueda y la acumulación de datos. Las conclusiones que se desprenden del análisis de esos datos se utilizan generalmente para probar hipótesis previamente formuladas. Para ello, se emplean a los números como fundamento a través de construcciones estadísticas que, como veremos en el próximo capítulo con más detalle, son confeccionadas a partir de la articulación de variables y de la construcción de índices. Para el enfoque cuantitativo, la manera correcta de conocer es producir un análisis a partir de los datos recolectados de acuerdo con ciertos criterios lógicos. Los datos recabados deben tener dos características centrales: validez y confiabilidad, lo que busca garantizarse a través de la utilización de una técnica específica, las encuestas. De esta manera, se trata que las conclusiones a las cuales se arribe sean estadísticamente representativas. Además, así podrán ser refutadas en caso de que surjan nuevos datos que permitan seguir construyendo conocimiento. Por lo general, cuando se emplean perspectivas cuantitativas, se emplean una o varias hipótesis, que definiremos con mayor precisión en el próximo capítulo. Es decir, una o varias suposiciones sobre una misma realidad y a partir de allí se construye un plan para ponerlas a prueba. El trabajo fundamental de las técnicas cuantitativas es lograr que los conceptos principales que fueron establecidos en la o las hipótesis sean mensurables, sean transformables en valores numéricos para luego, mediante técnicas estadísticas, realizar el análisis que corresponda, generalmente con el objetivo de extender los resultados a un universo más amplio. Los datos numéricos están ligados generalmente a ideas como
rigurosidad, precisión, exactitud, porque parece existir cierto consenso social al respecto. Los trabajos de investigación que emplean técnicas cuantitativas muchas veces disfrutan de mayor confiabilidad. Los trabajos de investigación con este perfil están asociados con las formas de experimentar en las ciencias exactas y naturales, y su uso en las ciencias sociales se relaciona con recolección de datos relevantes a partir del uso, entre otras técnicas, de encuestas cerradas que sirven para construir instrumentos de medición estandarizados. Los enfoques cuantitativos permiten utilizar pequeños números de casos, muestras, para dar cuenta de universos más extensos, característica principal de la estadística. Como dijimos, este enfoque disfruta de la preferencia de las empresas, los partidos políticos y las autoridades gubernativas cuando desean conocer las opiniones de los consumidores, los futuros votantes o la llamada opinión pública. Como podemos apreciar, las técnicas cuantitativas emplean el método inductivo para producir conocimiento, ya que a partir de una cantidad de casos observados, con sus regularidades o puntos en común, se establecen generalizaciones confiables. Sin embargo, para investigar en ciencias sociales, aunque adoptemos una perspectiva cuantitativa, siempre hay que adentrarse en el campo, hacer interpretaciones contextuales, formularse preguntas, tener una perspectiva amplia y flexible a la hora de producir cambios de rumbo en la investigación o simplemente complejizar el fenómeno las veces que resulte necesario, agregando variables, por ejemplo. En el caso del estudio sobre el sistema educativo que mencionamos más arriba, por ejemplo, podríamos agregar la variable del nivel de estudios más alto alcanzado por el padre o la madre de los chicos que van a la escuela para averiguar cómo incide en su rendimiento escolar. Las técnicas cuantitativas llevan implícitas algunas características que es muy importante tener presente al momento de elegirlas para desarrollar una investigación. Primero, parten del concepto de que la realidad es algo por descubrir, es decir, hay que observarla bien, lo que nos lleva a su segunda característica, las relaciones que podamos establecer entre las variables que analicemos existen independientemente de nuestra medición. La expectativa de quienes emplean estas técnicas es que si realizamos buenas mediciones, podremos predecir hechos y de esta manera, de uno u otro modo, controlarlos. El enfoque cualitativo. Las técnicas cualitativas de investigación recaban datos sin emplear necesariamente matrices estadísticas y, por lo tanto, sin la necesidad de números para sostener el desarrollo y las conclusiones respecto de lo investigado. El enfoque cualitativo se basa en descripciones y observaciones. Muchas veces se las emplea para elaborar nuevas preguntas de investigación o para refinar las existentes, por lo que no necesariamente apuntan a la comprobación de hipótesis. Cuando se emplea este tipo de técnicas, suele ocurrir que las preguntas o incluso las hipótesis, cuando existen, aparecen como parte del proceso de investigación. Dicho de otra manera, el investigador no ingresa al campo de estudio con explicaciones preconcebidas que quiere comprobar, sino que las formula en el curso de su trabajo. El enfoque cualitativo trabaja fuertemente ligado al contexto en donde se ubica el objeto de investigación y busca establecer relaciones entre ese marco contextual y el fenómeno a estudiar. Son los sujetos los que dan significado a los fenómenos sociales, los que le asignan valor socialmente aceptado. Por ello, se contemplan cierto tipo de patrones culturales que tienen como eje un conjunto de ideas para entender los acontecimientos del entorno. Clifford Geertz
En su libro La interpretación de las culturas, nos informa sobre los propósitos de este enfoque. El concepto de cultura que propugno y cuya utilidad procuran demostrar los ensayos que siguen es esencialmente un concepto semiótico, creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. El enfoque cualitativo emplea diversas técnicas de investigación. Las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión grupal, también conocida como focus group, la evaluación y análisis de experiencias personales, la producción y revisión de historias de vida, el análisis de discursos, la observación participante en distintos grupos que constituyen una comunidad. Los trabajos que emplean estas técnicas buscan que los estudios sociales no queden presos de acercamientos fundados solo en los aspectos estadísticos o dentro de la lógica causa-efecto. Para lograr esto, intentan dar cuenta del universo de las significaciones sociales, interpretando las distintas lecturas que los propios actores, es decir, todos los sujetos que viven en esa sociedad específica, hacen de sus comportamientos. Los trabajos de investigación que utilizan métodos cualitativos los emplean en el ambiente donde los fenómenos ocurren. Por ello, los participantes de la dinámica social en muchos casos son el propio objeto de investigación y se comportan, o al menos así se lo espera, como lo hacen habitualmente. La forma con la que se piensan las variables no responden a un criterio donde el control experimental es lo más importante a considerar, como si estuviéramos en un laboratorio. Lo que no significa que no se contemplen los cambios de las variables y en sus múltiples relaciones. La recolección de datos se realiza a través de trabajos de campo, como la observación participante y la realización de entrevistas. De esta manera, las vivencias de los miembros del proyecto de investigación son las que definen el trabajo, más que el uso de instrumentos de medición estandarizados. Los datos cualitativos se construyen a través de descripciones meticulosas de situaciones, personalidades, ambientes, conductas, en diferentes ámbitos, en situaciones grupales, en espacios institucionales, etc. Esto no quiere decir, sin embargo, que nuestro trabajo se haga desde ningún lugar teórico, en el que solo debamos preguntarle al sujeto o a la comunidad que estemos investigando qué entienden sobre un hecho para que nos podamos dar por satisfechos en nuestra investigación. Eso sería reemplazar nuestro propio sentido común por el sentido común del sujeto o la comunidad investigada. Aún en este tipo de enfoque de investigación debemos tener en claro que siempre estamos analizando nuestro objeto de estudio desde un punto de vista teórico. Además, este tipo de investigaciones analiza los discursos y las acciones conscientes, aprovechando también de aspectos implícitos de la conducta más ligado a lo inconsciente. Es decir, para la mirada cualitativa, la subjetividad en sus diversos aspectos es un objeto preferente de estudio. La observación en este enfoque se guía por una regla fundamental: no interferir, no provocar alteraciones y mucho menos intentar imponer una visión personal. El criterio es respetar las apreciaciones y los aportes brindados por los actores y el sistema social investigado.
En las investigaciones que emplean las técnicas cualitativas de recolección de datos, los investigadores deben tener la habilidad de saber manejarse en situaciones paradojales, situaciones ambiguas plagadas de momentos de incertidumbre y dilemas éticos. Los trabajos de perfil cualitativo no tienen la pretensión de generalizar sus conclusiones, más bien investigan un fragmento social, un aspecto de la dimensión social. Por eso, no buscan muestras representativas y tampoco pretenden que sus estudios puedan repetirse tal cual se realizaron y que en esa repetición se arribe a los mismos resultados, ya que conciben a lo social como un terreno cambiante. La actividad que desarrolla el investigador en estos trabajos, el método a través del cual produce el nuevo conocimiento, es la interpretación, ya que piensan que es a partir de una acción interpretativa que podemos hallar el significado de la vida social. Hacia una perspectiva mixta. Las técnicas cuantitativas y cualitativas poseen virtudes y defectos, y a la hora de investigar ambas son producidas por distintos motivos. Las investigaciones con perfil cuantitativo nos permiten generalizar los resultados. Se trata de una técnica que hace posible cotejar los resultados de investigación similares y brindando la posibilidad de reproducir con precisión la propuesta investigativa, arribando a los mismos resultados. Las investigaciones de corte cualitativo, por su parte, brindan mayor significado a los datos obtenidos, además de un mayor capital interpretativo. Los elementos contextuales, en sus más mínimos detalles, el entorno del fenómeno a investigar, son relevantes y están incluidos en este enfoque. Además, aportan una mirada cargada de frescura, incluyendo de forma explícita en la investigación el punto de vista del investigador al momento de arribar a las conclusiones. Ejemplos posibles de articulación entre técnicas cuantitativas y cualitativas. Un ingeniero civil puede llevar a cabo un estudio para construir un gran edificio. Emplearía estudios cuantitativos y cálculos matemáticos para levantar su edificación y analizaría datos estadísticos sobre resistencia de materiales y sobre estructuras similares construidas en subsuelos iguales bajo las mismas condiciones. Pero también puede enriquecer el estudio analizando entrevistas a ingenieros muy experimentados. Un estudioso de los impactos de una devaluación de la economía de un país complementaría su análisis cuantitativos con sesiones en profundidad con expertos y llevaría a cabo un análisis histórico, tanto cuantitativo como cualitativo, de los hechos. Un analista de la opinión pública, al investigar sobre los factores que más inciden en la votación para una próxima elección, utilizaría grupos de enfoque con discusión abierta, cualitativos, además de encuestas por muestreo, cuantitativos. Un médico que indague sobre qué elementos debe tener en cuenta para tratar a pacientes de enfermedades en fase terminal y lograr que enfrenten su crítica situación de una mejor manera, revisaría la teoría disponible, consultaría investigaciones cuantitativas y cualitativas al respecto para conducir una serie de observaciones estructuradas de la relación médico-paciente en casos terminales, muestreando actos de comunicación y cuantificándolos, y entrevistaría a enfermos y a médicos mediante técnicas cualitativas. Organizaría grupos de enfermos para que hablen abiertamente de dicha relación y del trato que desean. Roberto Sampieri Hernández, El proceso de investigación. El cruce, la mistura de los modelos cuantitativo y cualitativo, aumenta la posibilidad de producir nuevos conocimientos, la formulación de nuevas teorías y el zanjar problemas que empleando un solo enfoque
quedarían sin resolver o no explicados de manera acabada. Ambos construyen los datos para explicar el fenómeno que estudian. Tanto uno como otro necesitan para su buena aplicación dedicación, compromiso y capacidad de análisis. Si bien hacen uso de operaciones diferentes, los dos enfoques llegan, cada uno a su manera, a resultados interesantes al momento de reflexionar sobre la realidad social. Como ya dijimos, al comenzar este apartado, las investigaciones asignadas por una lógica cuantitativa son empleadas por disciplinas como la biología, la química y la física. Por consiguiente, operan mayormente dentro del marco de las llamadas ciencias exactas. Por su parte, los procedimientos de tipo cualitativo son empleados principalmente por las ciencias sociales como la psicología, la sociología o la antropología. Ambos enfoques, sin embargo, son útiles para todas las disciplinas, tanto sociales como naturales, ya que no pertenece exclusivamente a uno u otro campo de conocimientos. Una investigación puede ser más cualitativa que cuantitativa o viceversa, dependiendo de las características específicas de la disciplina que la aborde o de las preferencias del investigador. Sin embargo, el uso de ambos enfoques permite mejorar las preguntas, trazar mejores hipótesis e incluso construir nuevos objetos de estudio. El uso de recursos de ambos universos brinda la posibilidad de un trabajo de análisis más complejo y al mismo tiempo más completo a la hora de realizar conclusiones. Este trabajo hará hincapié en aportarte elementos conceptuales para la investigación en ciencias sociales, por lo que emplearemos sobre todo el enfoque cualitativo asociado al método etnográfico, cuya importancia se fue incrementando vertiginosamente en los últimos años.